Buenas tardes, abogada, compañeros. Nos encontramos en esta audiencia de sentencia en juicio ejecutivo. Buenas tardes. Me dirijo a ustedes como secretario de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Mi nombre es Byron Hualpa y nos encontramos en esta audiencia para el pronunciamiento de sentencia en el juicio ejecutivo número 17-23-020-22-04332, seguido por el Banco Internacional, en contra de los señores Jaime Roberto Alzamora Córdobes y Roberto Javier Alzamora Endara. El presente caso corresponde a la demanda ejecutiva presentada por el Banco Internacional, representado por su procurador judicial, el abogado Juan Fernando Orellana Fernández, en contra de los señores mencionados, por el pago de la suma de $1.500.000 de los Estados Unidos de Norteamérica, contenida en un pagaré a la orden con una cuantía fijada en $1.650.000, incluyendo capital, intereses proyectados y costos procesales. Me permito anunciar el ingreso a la sala de la doctora Angélica María Antón García, jueza de esta unidad judicial. Buenos días. Como secretario de esta unidad, informo que presidirá esta audiencia la doctora Angélica María Antón García, quien ya se encuentra presente en la sala. La audiencia corresponde al pronunciamiento de sentencia en el juicio ejecutivo número 17-23-020-22-04332, programada para el día sábado 5 de julio del 2025, a las 3:15 horas. Solicito a los comparecientes que presenten sus documentos de identificación y credenciales profesionales para el registro correspondiente. Por la parte actora, el Banco Internacional, los abogados Dani Israel Zavala Cabrera y Alexandra Carolina Arteaga Zambrano, actuando como procuradores judiciales del Banco Internacional, según delegación. Por la parte demandada, la abogada Andrea Antonieta Costa Orellana, como procuradora judicial de los señores Alzamora, quien compareció extemporáneamente, según consta en autos. Señora juez, tiene usted la palabra. Gracias, señor secretario. Buenas tardes con todos los presentes. Soy la jueza Angélica María Antón García, de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito. Este caso me ha sido asignado mediante el sistema de sorteo legal establecido por la ley. La presente audiencia se desarrollará bajo los principios fundamentales de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. Debo informar a todos los comparecientes que, de conformidad con el artículo 83 del Código Orgánico General de Procesos, está terminantemente prohibido fotografiar, filmar o transmitir esta audiencia sin autorización judicial. De igual manera, conforme al artículo 84 del mismo cuerpo legal, cualquier interrupción indebida a la diligencia será sancionada según corresponda. Solicito al señor secretario que certifique por registro la fecha y hora de inicio de esta audiencia, así como la presencia de todas las partes procesales previamente identificadas. Señora jueza, certifico para el registro que la presente audiencia de pronunciamiento de sentencia inicia el día sábado 5 de julio del 2025, siendo las 3:15. Se verifica la presencia de los representantes de ambas partes procesales debidamente identificados. Conforme consta en autos, este proceso ha seguido el trámite ejecutivo establecido en los artículos 347 y siguientes del COGEP. Antes de proceder al pronunciamiento de sentencia, haré un breve recuento de los antecedentes procesales para constancia del registro. Primero, mediante el escrito de demanda de fojas 17 a 18 del Banco Internacional S.A. por medio de su procurador judicial, abogado Juan Fernando Orellana Fernández, propuso demanda ejecutiva en contra de los señores Jaime Roberto Alzamora Córdobes y Roberto Javier Alzamora Endara, basándose en un pagaré a la orden
de $1.500.000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Segundo, tenemos la demanda que fue aceptada a trámite mediante un auto de sustantación de fecha 29 de marzo de 2025, ordenándose citar a los demandados. Tercero, las citaciones se practicaron conforme consta en las actas de fojas 22 y 23 mediante boletas. Cuarto, la abogada Andrea Antonieta Acosta Orellana compareció extemporáneamente el proceso en calidad de procuradora judicial de ambos demandados, según poderes especiales otorgados por Roberto Javier Alzamora Endara, quien también actúa en representación de su codemandado, Jaime Roberto Alzamora Córdobes, conforme consta en la razón del actuario de fojas 41. Quinto, al no haberse pagado la obligación ni deducido las excepciones válidas en término, he precluido el derecho a la defensa de fondo. Concedo la palabra a los procuradores de la parte actora para que realicen sus alegatos finales. Muchas gracias. Señora jueza, señor secretario, buenas tardes. Para efectos de registro me presento. Soy el abogado Dan Israel Zavala Cabrera, con número de registro 010-67-3151-6, junto con mi colega Alexandra Carolina Arteaga Zambrano, actuando en representación del Banco Internacional S.A. Señora jueza, nuestros alegatos finales fundamentan en los siguientes aspectos. Primero, el pagaré base de esta ejecución cumple la cabalidad con todos los requisitos establecidos en el artículo 187 del Código de Comercio y constituye título ejecutivo conforme al artículo 347, numeral 5 del COGEP. Segundo, la obligación contenida en el título es clara, pura, determinada y actualmente exigible, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 348 del COGEP. Tercero, los demandados fueron debidamente citados y no cumplieron con la obligación ni propusieron excepciones válidas en el término legal. Por tanto, solicitamos se dicte la sentencia favorable a nuestros derechos. Muchas gracias. Buenas tardes, señora jueza. Buenas tardes, colegas, compañeros. Buenas tardes, señor secretario. Me presento. Soy la abogada Alexandra Carolina Arteaga Zambrano. Complementando los alegatos de mi colega, debo destacar que el pagaré que sustenta nuestra petición es un título de valor que incorpora una obligación literal y autónoma. La suma reclamada de 1.500.000 se encuentra vencida y es exigible. Conforme lo establece la doctrina jurisprudencial, el pagaré constituye una promesa incondicional de pago, siendo suficiente la sola firma del suscriptor para generar la obligación. Solicitamos respetuosamente se aplique el artículo 352 del COGEP y se ordene el pago inmediato de la obligación. Muchas gracias. Gracias, abogados. Corresponde escuchar a la defensa de la parte demandada. Señora jueza, señor secretario, muy buenas tardes. Para efectos de registro me presento. Soy la abogada Andrea Antonieta Acosta Orellana, con número de registro profesional 1500685860, en calidad de procuradora judicial de los señores Jaime Roberto Alzamora Cordobés y Roberto Xavier Alzamora Endara. La preclusión procesal merece consideración en el marco del debido proceso. Señora jueza, si bien reconozco que nuestra contestación fue presentada fuera del término legal establecido en el artículo 351 del COGEP, considero necesario exponer los siguientes planteamientos jurídicos, que aunque limitados. Primero, conforme al artículo 193 del COGEP, existen cuestionamientos técnicos sobre la autenticidad de las firmas del pagaré, aunque reconocemos que el momento procesal será solicitado pericia gráfico-técnica, ha precluido conforme al artículo 351 del COGEP. Segundo, el artículo 187 del Código de Comercio establece requisitos específicos que deben verificarse integralmente
particularmente la calidad de las condiciones de pago y de determinación de las obligaciones. Tercero, la comparecencia tardía se debe a circunstancias de fuerza mayor que impidieron el ejercicio oportuno del derecho de la defensa, elementos esenciales del debido proceso según la doctrina constitucional. Cuarto, la aplicación del principio de buena fe procesal del artículo 4 del COGEP. Mis representados se someten a lo que en derecho corresponda, solicitando se considere la tutela judicial efectiva del artículo 75 de la Constitución. Gracias. Antes de proceder al pronunciamiento de sentencia y conforme al principio de inmediación establecido en el artículo 5 del COGEP, procederemos a la presentación de las pruebas que obran en proceso. Concede la palabra a la parte actora para que presente las pruebas que sustentan su pretensión. Señora jueza, en representación del Banco Internacional S.A., procedo a presentar las siguientes pruebas. Como primera tenemos el título ejecutivo, obra a fojas, una y vuelta de pagaré a la señora original, a la orden original, por $1.500.000 americanos, suscrito por los demandados señores Alzamora el 15 de enero del 2025, con vencimiento el 15 de marzo de 2025. Este documento cumple íntegramente con los requisitos del artículo 187 del Código de Comercio. Denomina expresamente el título como pagaré. Contiene la promesa incondicional de pagar una suma determinada. Identifica al beneficiario, que es nuestro representado. Señala la fecha de vencimiento y lugar de pago. Y contiene las firmas de los suscriptores. Por tanto, constituye el título ejecutivo válido conforme al artículo 347, numeral 5 del COGEP. Muchas gracias. Señora jueza, complementando la presentación de mi colega, presento. Prueba segunda, acta de citación. Consta a forja 22 y 23 las actas de citación mediante boletas entregadas en el domicilio registrado de los demandados el 5 de abril del 2025. Estas citaciones se practicaron conforme a derecho, cumpliendo estrictamente con el artículo 57 del COGEP, garantizando que los demandados tuvieran pleno conocimiento del proceso y del término de 10 días para cumplir la obligación, o proponer excepciones. Como prueba tercera, certificados de pago. A forja 45, consta certificación expedida por nuestro representado de la fecha 30 de abril del 2025, desde donde se acredita de manera las obligaciones contenidas en el pagaré no han sido canceladas hasta la fecha, y evidenciando e incumpliendo total de los deudores. Corresponde a la defensa presentar sus observaciones sobre las pruebas presentadas. Señora jueza, en el ejercicio del derecho de contradicción del artículo 5 del COGEP y reconociendo las limitaciones por nuestra comparecencia extratemporánea, formulo las siguientes observaciones. Respecto al título ejecutivo, conforme al artículo 164 del COGEP, sobre valoración bajo sana crítica, mantenemos cuestionamientos sobre la autenticidad integral del pagaré, aunque al momento para la pericia gráfico-técnica ha precluido, según el artículo 351 del COGEP. Todo título debe cumplir con los requisitos del artículo 187 del Código de Comercio y estándares de autenticidad que garanticen seguridad judicial. Respecto a las citaciones, debo analizar bajo el artículo 57 del COGEP, verificando que garantice el real conocimiento del proceso respecto al certificado de no pago, aunque prueba la falta de cancelación, debe valorarse que la ausencia de pago puede obedecer a cuestionamientos sobre la validez del título.
sin perjuicio de las limitaciones del artículo 352 del COGEP, solicitando valoración bajo escritos parámetros de sana crítica del artículo 164. Gracias. Habiendo escuchado la presentación de las partes, procedo a la valoración probatoria conforme a los principios de sana crítica establecidos en el artículo 164 del COGEP. Valoración del título ejecutivo. El pagaré presentado cumple con todos los requisitos legales y constituye el título ejecutivo válido. Los cuestionamientos sobre la autenticidad no pueden ser analizados al no haberse propuesto excepciones en términos. Valoración de citaciones. Se acredita que el proceso se siguió conforme a derecho, garantizando el debido proceso. Valoración de incumplimiento. Queda probado el incumplimiento de la obligación y la falta de excepciones válidas. Conclusión probatoria. Las pruebas presentadas acreditan la procedencia de la demanda ejecutiva. Señor secretario, certifique que se ha cumplido con la presentación y valoración probatoria. Señora jueza, certifico que se ha realizado la presentación de pruebas y la valoración judicial correspondiente, conforme a los principios de inmediación y contradicción establecidos en el COGEP. Habiendo escuchado los alegatos de las partes y realizado el análisis probatorio correspondiente, procedo a dictar sentencia en la presente causa, considerando, primero, a la presente causa se le ha dado el trámite legal correspondiente, observándose las reglas del debido proceso previsto en el artículo 76 de la Constitución de la República, sin que se observe vicio de nulidad ni omisión de solemnidad sustancial alguna que pudiera influir en la decisión de la causa, por la que se declara la validez procesal. Segundo, en mi calidad de juez de esta unidad judicial, soy competente para conocer y resolver el presente proceso, de conformidad con lo que dispone el artículo 76.7, literal K, de la Constitución de la República, y el artículo 240 del Código Orgánico de la Función Judicial y por sorteo legal respectivo. Tercero, se ha puesto a disposición de las partes toda documentación que obra de autos, garantizando el principio de publicidad y contradicción. Cuarto, en el marco jurídico de la Constitución de la República como norma suprema garantiza la tutela judicial efectiva, el pagaré a la orden es un título ejecutivo, por así establecerlo en el artículo 347, numeral 5 del COGEP, debe contener los requisitos determinados en el artículo 187 del Código de Comercio. El artículo 348 del COGEP establece que para que sea procedente el trámite ejecutivo, la obligación contenida en el título debe ser clara, pura, determinada y actualmente exigible. En el artículo 352 del COGEP determina que si el deudor dentro del respectivo término no cumple con la obligación ni propone excepciones, el juzgador pronunciará sentencia mandando que el deudor cumpla con la obligación. Quinto, la presente causa, el pagaré a la orden, base a la ejecución que obra a fojas, una y vuelta de los autos, reúne los requisitos del artículo 187 del Código de Comercio y constituye título ejecutivo y la obligación es exigible en la misma vía, de conformidad con lo que disponen los artículos 347 y 348 del COGEP. Sexto, conclusiones finales. El pagaré a la orden es un título de valor necesario, literal y autónomo. La ejecutante ha justificado los fundamentos de su pretensión. Se trata de una obligación pura, clara, determinada y exigible. La demanda es procedente y debe ser aceptada. Los demandados no cumplieron la obligación ni propusieron excepciones válidas. Por las consideraciones que anteceden, administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador y la autoridad de la Constitución de las leyes de la República, resuelvo. Se acepta parcialmente la demanda propuesta por Banco Internacional S.A. y dispone que los demandados, señores Jaime Roberto Alzamora Córdobes y Roberto Javier Alzamora Endara, en calidad de deudores, pague inmediatamente el actor por medio de su procurador judicial o quien haga sus veces el capital endeudado, es decir, una suma de $1.500.000 de los Estados Unidos de Norteamérica, sin intereses, como expresamente manifiesta la parte actora en su escrito de demanda,
sin costas, por cuanto no se ha comprobado lo prescrito en los artículos 284 y 286 del COGEC. Notifíquese conforme a la ley. Señora jueza, en representación del Banco Internacional S.A., expresamos nuestra conformidad con la sentencia pronunciada, la cual tutela efectivamente nuestros derechos crediticios. Muchas gracias. Asimismo, agradecemos a su señoría por la aplicación correcta del marco normativo vigente. Solicitamos se proceda a la notificación correspondiente a las... Muchas gracias. Señora jueza, tomo conocimiento de la sentencia pronunciada, la cual será comunicada inmediatamente a mis representados para los efectos legales correspondientes. Quedamos a la espera de la notificación formal conforme al artículo 66 del COGEP. Gracias. Señora jueza, para constancia del registro, certifico que la presente sentencia ha sido pronunciada, siendo las 15 horas con 15 minutos del día sábado 5 de julio del 2025. Se procederá a la notificación correspondiente a las partes procesales conforme establece el artículo 66 del COGEP. La presente audiencia de pronunciamiento de sentencia queda concluida siendo las 14 horas del día de la fecha. Se concluye la presente audiencia. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes.